Vamos a, vamos a empezar la palabra que trajimos hoy, ¿verdad? La prédica. Vamos a leer en San Lucas, capítulo 6, versículo 27. Capítulo 6, versículo 27. Amén. Amén. Entonces vamos a leer siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Bueno, gracias, Señor, por Bendito es tu nombre. esta palabra, Señor, que Gracias nos por tu acabas palabra, de que ha sido impartir en leída, esta Padre. lectura. Te Gracias. ruego, Señor, que hables a nuestros Bendito es tu corazones, nombre. Señor. Bendíceme Que a mí, tu Padre. uses, Ayúdanos. Señor, Úsalo. esta tarde Usa su boca, para Señor. bendecirnos, Señor. Usa su Usa, boca, Padre. usa, En el nombre Señor, de mis Jesús, labios Padre. para poder impartir Bendito este es tu mensaje, nombre, Señor, Padre. correctamente, y que todo sea de acuerdo a tu Ayúdanos, voluntad. háblanos. Háblanos, Padre, en En el el nombre nombre de de Jesús. Amén. Bueno, hoy les traigo este mensaje. Yo creo que desde que lo leí, ¿verdad? Me puse me puse a meditar sobre lo que está escrito acá. Y yo creo que este es uno de los mensajes que muchas veces es muy controversial y un poco, digamos, difícil de que... Muy controversial, lo digo porque muchas veces lo que leemos, ¿verdad? A veces creo que es un poco difícil para muchas personas. ¿Lo entendés? Para muchas personas, bueno, yo creo que la mayoría lo entendemos, pero para muchas personas es difícil realmente hacer lo que esta palabra dice, ¿verdad? Porque estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando como, por ejemplo, ¿verdad? Poner la otra mejilla, ¿verdad? Es algo que para muchos es algo muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, antes de seguir voy a dar el título que se llama El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Bueno, yo, como les decía aquí, verá la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro nos lo dice aquí en el versículo 31. Y dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa es la regla de oro, ¿verdad? El mandamiento que Jesús nos dio para que nosotros lo obedeciéramos, ¿verdad?
Amén. Y entonces aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? Porque conforme a este mandamiento aquí tenemos ejemplos. Aquí nos dice claramente, porque dice, ¿verdad? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Haced bien a los que os aborrecen, ¿verdad? Ujú. Y dice que amemos a nuestros enemigos. Amén. Entonces, a veces se nos hace difícil, ¿verdad? Porque hay momentos en los que, la verdad, como dicen vulgarmente, ¿verdad? El prójimo no colabora, ¿verdad? Y nos hace enfurecer, o tal vez hace cosas que nosotros simplemente, ¿verdad? Son difíciles de perdonar, cosas que no... Pero la palabra de Dios aquí nos está diciendo que los amemos, que amemos a nuestros enemigos. Por ejemplo, en mi lugar, ¿verdad? Yo en mi lugar yo no me considero, o sea, yo no tengo enemigos de que yo diga yo odio a una persona, es mi enemigo. Posiblemente hayan personas que sientan ese en contra mío, pero yo no en contra de ellos. Amén. Ajá. Entonces, muchas veces no lo sabemos, ¿verdad? Porque el ser humano a veces es duro de corazón y a veces no pueden, o sea, no nos hacen expresar, ¿verdad? Son hipócritas, no nos expresan de frente, ¿verdad? Lo que sienten. Pero por eso, ¿verdad? Nosotros, aquí nos dice la palabra, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que maldicen y orad por los que os calumnian. Ujú. Bendecid a los que os maldicen, ¿verdad? Creo que casi, si no me equivoco, ¿verdad? Todos cuando alguien nos maldice tenemos reaccionamos así, una reacción de que reprendemos una maldición, Amén. pero bendecimos. Porque aquí no solo dice que debemos de reprender, ¿verdad? Debemos de bendecir a los Amén. que nos maldicen. Amén. Nosotros creo que la mayoría nos acostumbramos o simplemente hemos aprendido, ¿verdad? Que cuando nos maldicen, reprendemos esa, ¿verdad? Para que esa maldición no caiga a nosotros. Cancelar. Pero se nos olvida muchas veces bendecir a esas personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, de que debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Lo vamos a demostrar bendiciéndolos, vamos a demostrar perdonándolos, ¿verdad? Amén. Ajá. Y vamos a demostrar orando por ellos, porque dice, y orad por los que os calumnian. Amén. Dice también, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Bueno, aquí vamos entrando a cosas fuertes, ¿verdad? Porque ya hablando de que alguien le dé un golpe en el rostro a uno, ¿verdad? O que alguien le robe a uno, ¿verdad? Entonces son cosas difíciles para el ser humano, ¿verdad? Para el ser humano, para Dios no hay nada imposible. Para el ser humano es una cosa difícil de aceptar a veces y de perdonar. Porque, como dijo un amigo, yo me acuerdo una vez un amigo dijo, ¿verdad? Estaba una vez en el campo y vino alguien y de repente, y ¡pam!, le pegó la trompada aquí en el cachete, ¿verdad? Y viene y dice, bueno, esto no se va a quedar así, ¿verdad? Y viene el otro amigo y le dice, no, eso no se va a quedar así, le dice. Se te va a hinchar, le dijo. Entonces, pero la situación es una pequeña broma, pero la situación es, No, está ¿verdad? bien. Es una La anécdota. Ajá, es una anécdota, ¿va? De que la reacción de uno que es, ¿verdad? Brinca uno, dice, como un hombre, ¿verdad? Viene y se enfurece y lo que quiere es devolver ese golpe. Ajá. Eso es lo que la reacción de un ser humano, ¿va? Entonces, pero acuérdense, nosotros
nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Ya no tenemos que ser. No debemos de reaccionar de esa forma. Ajá. Amén. No debemos de reaccionar de esa forma. Amén. A veces también, ¿verdad? Nos pasa de que nos roban, ¿verdad? Amén. Y pues nosotros pues con las personas, ¿verdad? Que hemos trabajado y hemos esforzado por a veces ganar nuestros centavos, nuestro dinero, pues nos duele, ¿verdad? Nos duele que alguien venga y nos quite las cosas. Amén. A mí me ha pasado varias veces. Y me acuerdo que una vez me asaltaron allá en, ¿cómo se llama? A mano armada. 2 veces me han asaltado a mano armada. En algún lugar del mundo. En algún lugar del mundo. Y, y pues es duro, ¿va? Es duro cuando uno le roban, va, y dice uno, pues. Y aquí la palabra nos enseña, ¿verdad? Que como hijos de Dios, ¿verdad? No hay que negarlo, ¿va? Simplemente Que lo lleven. que se lo lleven. O sea, está bien, va, llévense. No, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y orar por esas personas. Dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros por ellos, con ellos. La regla de oro. La verdad que por eso mismo decía, ¿verdad? Qué difícil. Y especialmente para las personas que no conocen de Dios. Amén. Porque cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, pues ya es todo diferente, ¿verdad? Ya nosotros ya no pensamos como cuando uno, uno desconoce de la palabra. Cuando uno desconoce de la palabra, su reacción es humana. Amén. Su reacción es simplemente como uno aprendió en la calle, como uno aprendió con los demás compañeros, tal vez con los que uno se juntaba. Pero cuando nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios, nuestra reacción debe de ser diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Amén. Porque yo la vez pasada, cuando me enojé, ¿verdad?, preguntaba yo, ¿verdad? Señor, le dije, mi reacción, le dijo, estará bien. Y en esa ocasión Dios me hizo recordar, yo siento que Él fue el que me hizo recordar eso. Y me vino esto a la mente, y se lo voy a leer aquí. Dice en Efesios 6, ¿verdad? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Debemos de tener en cuenta de que nuestra lucha no es contra el hombre. No. Nuestra lucha no es contra el hombre. Nuestra lucha es contra espíritu, contra huéspedes celestiales, ¿verdad? Contra potestades, ¿verdad? Contra como decimos coloquialmente, ¿verdad? Contra los demonios, contra los espíritus, ¿verdad? Amén. Ellos son los que provocan que nosotros pequemos, porque ya saben, ¿verdad? Que el enemigo, el diablo no vino más que para matar, destruir, ¿verdad? Amén. Ajá. Y nosotros pues somos presa para él, ¿verdad? Entonces él está constantemente al acecho para ver cómo nos hace pecar. Amén. Entonces nos provoca por medio de son situaciones que pueden pasar, ¿verdad? Yo la verdad deseo que a nadie le pase, ¿verdad? Pero son situaciones que pueden pasar. Entonces recordemos, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra hombre, es contra espíritu. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué debemos de amar, verdad? Dios aquí nos da este mensaje. Jesús aquí, ¿verdad?, nos dio este mensaje, ¿verdad?, de amar a nuestro prójimo. Amén. De amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque también aquí tengo un pequeño pasaje donde dice, ¿verdad?, el que ama mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén.
Cuando nosotros amamos su palabra, tenemos respuesta de Dios, ¿verdad? Dios también nos ama a nosotros y nosotros amamos al prójimo porque respetamos la palabra de Dios. Amén. Amén. Lo hacemos, ¿verdad? Estas cosas no las hacemos porque queremos hacerlo, digamos, es por amor a Dios, es que hacemos estas cosas. Y porque amamos a Dios, nosotros obedecemos su palabra, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, de que nuestra recompensa vendrá, ¿verdad?, cuando Dios, nuestra recompensa, en primer lugar, viene con el amor que Dios va a darnos. Y vendrá el Espíritu, dice, y vendremos, dice, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando nosotros obedecemos su palabra, invitamos al Padre a que venga a nuestras vidas. Amén. Invitamos Amén. al Espíritu Santo, a Jesús, para que more con nosotros. Cuando Él mora con nosotros, no habrá nada que nos haga frente. Amén. No habrá nada, porque ¿quién cree que si Dios está con nosotros, quién contra nosotros, ¿verdad? Amén. Ajá. Amén. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, vamos a seguir aquí leyendo, ¿verdad?, lo que falta. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces, qué gran verdad está escrita aquí, ¿verdad? Porque si nosotros solo amamos a los que nos aman, ¿verdad? Y a los que no nos aman, los que nos aborrecen, les vamos a reciprocar, ¿verdad?, ese odio hacia ellos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y una persona, ¿verdad?, que no conoce de Dios? Un impío. No hay ninguna diferencia. O sea, la palabra de Dios dice que debemos de distinguirnos, que el cristiano, que la persona se distinga entre las demás, ¿verdad? Amén. Ajá, porque por nuestros frutos nos conocerán. O sea, ¿cómo vamos a demostrar nuestros frutos? Con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de ser, ¿verdad? Y entonces, siempre respetando la palabra, ¿verdad? Dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Dice, porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea, eso es cierto, porque yo conozco a muchas personas, ¿verdad?, que hacen bien a los que les hacen bien, ¿verdad? Así. Ajá, entonces, Pueden devolverlo. porque ellos esperan algo, ¿verdad?, a cambio. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿va?, que procuremos, ¿verdad?, hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, donde lo corroe la orina y la polilla, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros debemos de procurar hacer tesoros en el cielo, porque las personas que prestan y ayudan para recibir algo a cambio no están haciendo nada. Simple porque todo lo que ellos, el tesoro que ellos pudieran haber ganado en el cielo, lo están recibiendo aquí en la tierra. Por eso están recibiendo tesoros en la tierra. Pero los tesoros en el cielo no tienen tesoros en el cielo. Y dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Fíjense bien, seremos hijos del Altísimo. Esa es una promesa, una recompensa, ¿verdad?, que Dios nos da aquí, cuando nosotros hacemos lo que Él nos dice, ¿verdad? Él nos recibe como sus hijos. Amén. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Fíjense bien en esto.
ser misericordiosos. ¿Por qué debemos de ser misericordiosos? ¿Acaso no vamos a desear nosotros que cuando estemos ante el Padre, Él tenga misericordia de nosotros? Entonces, aquí la palabra de Dios dice que si nosotros queremos misericordia, debemos dar misericordia. La misericordia, ¿verdad? La debemos de imitar al Padre. Así como Él es misericordioso. Amén. Así como Él dice, porque dice aquí también, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Así como Dios no tiene ningún, Él no hace acepción a personas. Él a justos y a injustos, Él es misericordioso con todos. Amén. Él a todos les da por igual, Él a todos nos ama, pero nosotros, como Él, debemos de aprender y ser misericordiosos, porque un día necesitaremos porque somos humanos y a veces cometemos errores, y solo la misericordia de Dios nos va a salvar, ¿verdad? Amén. Amén. Ajá. Entonces, debemos de cumplir la regla de oro y el amor hacia los enemigos, ¿verdad? Amén. Para que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Ujú. Bueno, espero que les haya gustado este mensaje y bueno, vamos a orar en el Amén. nombre de Muy Dios. bueno. Ujú. Gracias, Padre. Gracias, por Señor tu Jesús, por palabra, este Señor. mensaje. Bendito eres para Bendito siempre, eres Señor. para siempre, Señor. Bendice a las personas que Señor. van a ver este video, Padre. En el nombre de Gracias Jesús. porque tú has hablado, Gracias, Señor, en Padre. esta tarde. Bendecimos a nuestros enemigos ocultos, Padre. Tú has hablado, Sí, Señor Señor, Jesús, y por medio de este bendecimos en el mensaje. nombre de Bendecimos Jesús. a todos los que abierto se han los levantado ojos, contra Señor, nosotros, para que nos han deseado mal, Padre, y para que, nosotros sí, les deseamos Señor. un bien, Sí, Señor. que se arrepientan y que tú los perdones, Sí, Padre. Señor. Sí, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, Señor, y y que te pedimos tengan comida que siempre, tengan Padre. La misericordia, gloria y Señor. la honra es para Señor, ti, ten Señor. misericordia de Ten ellos, misericordia, Padre. Ayúdanos a Señor. poder En el cumplir nombre tu de palabra y Jesús. obedecerla, Señor, Señor. Ten Jesús. misericordia, En el Padre. nombre de Bendito, Jesús, Padre Padre. En contra de nosotros, Gracias, mi Señor. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Gracias, Jesús. Hijo. En el Y nombre de gracias, Jesús. Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre. Claro. Gracias. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias. Bueno.